químicos realmente viene a ser la ley de la naturaleza. Una tabla periódica, como tú lo conocerás, tú recordarás, simplemente viene a ser un manual. Es un manual que me ayuda, me facilita el estudio de los elementos químicos. Y la verdad, remontando un poco a la historia, manifiesta que, carambas, cada vez que se descubrían más y más elementos, ¿no?, el hombre le hacía más difícil estudiarlo. Pero la única manera de estudiarlo era simplemente, muchachos, creando, agrupándolo, generándolo, estudiándolo por grupos. Es ahí donde van haciendo la llamada tabla periódica. Una de las leyes, por ejemplo, una de las tablas aceptadas según la norma UPAC, reconocidas por la norma UPAC, es justamente la llamada ley de las triadas. El alemán Novareiner ordenó los elementos de 3 en 3, ¿correcto? Entonces, justamente a raíz de ello es que nace la palabra ley de la triada, ordenación de 3 en 3. Pero cuando él ordena los elementos, lo hace con propiedades físicas, tanto la densidad, punto de fusión, punto de ebullición, pero también muy aparte de ello, lo que más se observa es justamente la masa atómica, ordena de 3 en 3. De tal manera que el elemento intermedio tenía un valor de masa atómica que era la semisuma de los extremos. Por ejemplo, el litio, sodio y potasio es una triada. ¿Qué significa eso? Que la masa atómica de él va a ser igual a 7 más 39 sobre 2. Eso me va a dar 23. De esa manera arrancamos sobre la llamada tabla periódica del amigo Novareiner. Más o menos en ese año había unos 63 elementos, ¿no? Se había confeccionado aproximadamente 20. Posteriormente el inglés Newlands, ¿no?, realmente ordena los elementos de 7 en 7. Cuidado. Él lo llama ley de octavas, pero no ordena de 8 en 8, lo ordena de 7 en 7. ¿Qué significaba eso? Que cada octavo elemento se repetía las propiedades. Si bien es cierto, lo ordena de 7 en 7, pero repito, lo llama octavas porque cada octavo elemento repetía las propiedades. De ahí nace la palabra ley de octavas. Y lógicamente tenía que ver bastante con las propiedades. Por ejemplo, si tú arrancas del nitrógeno, su octava es el fósforo. Y lo puedes contabilizar, mira, lo puedes mostrar, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué significaba eso? Que el fósforo tenía propiedades similares al nitrógeno. Por ejemplo, por acá, el flúor. Y el cloro era su octava, mira, ¿no? El cloro era la octava del flúor. Él era la octava del flúor. ¿Qué significa eso? Que las propiedades eran parecidas. Recién estamos hablando del año 1862, más o menos, por el siglo XIX. Entonces, realmente esas tablas eran lo que mejor se tenía en ese entonces. Ahí nomás, casi en ese entonces, un francés, Champortois, un geólogo francés, realmente estudiante él sobre lo que era, bueno, no tanto estudiante, sino profesional él sobre lo que era la mineralogía, construyó una tabla periódica denominando la tabla helicoidal, ¿no?, también llamado anillo telúrico. De tal manera que en una misma, coge un cilindro, mejor dicho, y en una misma columna coloca elementos con propiedades similares. De tal manera que de abajo hacia arriba, la masa atómica era creciendo. De esa manera, jóvenes, nace la tabla del amigo Champortois. Posteriormente ya vino la tabla corta del ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. El ruso Mendeleev ordena los elementos casi similar a los demás, en orden creciente de la masa atómica. El detalle era que antiguamente se llamaba peso atómico. Hoy en día se le llama simplemente masa atómica. Él ordena los elementos en base a la masa atómica y también con las propiedades, tanto físicas como químicas. Y él crea la ley periódica. Él es que crea la ley periódica. Recuerda que la palabra tabla periódica nace justamente de él, ¿no? Ley periódica, donde manifiesta que los elementos son funciones periódicas de la masa atómica. Repito, él lo llamó antiguamente peso atómico, sino que en química no se habla de masa, ten presente eso. Un alemán, Meyer, construyó una tabla parecida a la de Mendeleev. Bueno, dicen por ahí que se demoró en publicarlo, ¿no? Y tomó como base un volumen atómico. Pero realmente el que construyó mejor fue Mendeleev. Inclusive predijo elementos propiedades de elementos no descubiertos en ese entonces. O sea, realmente el aporte que hizo Mendeleev fue realmente muy importante, muchachos. La tabla actual o tabla moderna es una tabla que supuestamente pertenece a Moseley. Fue propuesto por Reiber, diseñada por Warner, ¿no? El diseño gráfico lo hizo Warner, pero la demostración de lo más importante lo hizo el inglés Henry Moseley. Demostró que los elementos se ordenan en orden creciente del número atómico, recuerda, en orden creciente del número atómico, ¿de acuerdo? De tal manera, jóvenes, que construyen una tabla en base a 18 columnas y 7 filas. Cada columna se llama grupo y cada fila se llama periodo. Tú puedes observar la tabla moderna, realmente tiene 7 filas horizontales, llamada periodo. Es el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo y séptimo periodo. Pero cada columna se llama grupo. Antiguamente se llamaban los grupos A, ¿no? O sea, del 1A al 8A y del 1B al 2B, al 8B. Antiguamente decíamos que había 16 grupos, hoy en día ya no. Hoy en día son 18 grupos, recuerda. Porque hoy en día, jóvenes, se colocan números en arábigo, mejor dicho. Pero ya no se colocan números en romano.
Hoy en día, jóvenes, ya no hay ni A ni B. Hoy en día cada columna es un grupo. Por ejemplo, él es el grupo 1, él es el grupo 2, él es el grupo 3, él es el grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, grupo 12. Él es el grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17 y está el grupo 18. Mira. Hoy en día, recuérdalo, cada columna viene a ser un grupo, no te vayas a olvidar. Si bien es cierto, hay 18 columnas, ¿no es cierto? ¿Y cómo te vas a recordar? Por ejemplo, acá está la zona S, acá está la zona P, acá está la zona D y acá está la zona F, también llamada bloques. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que cualquier elemento de este bloque, de esta zona, cualquier elemento que tú cojas, lo serruchas, su configuración terminará en S. De igual manera, él va a terminar en P, exceptuando el helio que está acá, que termina en S2. Después, cualquier elemento de esta zona termina en P su configuración. De igual manera, él termina en D y él termina en F. Hoy en día sabemos que los elementos en la tabla se ordenan por el número atómico, ¿está bien? Z hacia la derecha aumenta, Z hacia abajo aumenta, en ese orden, ¿está bien? De esa manera. Significa que el hidrógeno que está acá es el primer elemento, Z vale 1, el helio Z vale 2, luego viene el litio, Z vale 3, berilio, Z vale 4, luego viene boro, Z vale 5, luego viene carbono, Z vale 6, nitrógeno, Z vale 7, oxígeno, Z vale 8, flúor, Z vale 9, neón, Z vale 10 y así, muchachos, ¿no? Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, pero eso sí, recuérdalo, se va ordenando en orden creciente al número atómico. Casillero número 20, Z vale 20, casillero número 30, Z vale 30, casillero número 47, que es la plata, Z vale 47. Cada valor del casillero se refiere a un Z, ya no masa atómica, ahora es número atómico, recuerda. Chicos, recuerde usted que los elementos extremos se le llaman elementos representativos, los elementos del medio se llaman elementos de transición, los que están debajo de la tabla se llaman elementos de transición interna, recuérdalo eso. Ahora, muchachos, desde el cerio hasta el lutecio son elementos que vienen del lantano, vienen a ser la palabra los lantánidos, ahí se llaman los lantánidos. ¿Por qué, profesor? Porque se dice, se afirma y se ha encontrado que las propiedades del cerio hasta el lutecio se parecen al llamado lantano, cosa que estos 14 elementos llamados transición interna deberían estar en este casillero. Solo por comodidad se le saca debajo de la tabla, mira, solo por comodidad. De igual manera, mira, desde el torio hasta el laurencio son 14 elementos que se parecen al actínido en propiedades. Dígase la palabra los actínidos. ¿Qué significa eso, profesor? Significa, jóvenes, que estos 14 elementos deberían estar en este otro casillero de llamado actínido. Pero como no puedes colocar 14 símbolos más, con la justa lo entendemos de esa manera y tú lo sabes. Entonces, por comodidad, se ponen de acuerdo los químicos y lo sacan debajo de la tabla, mira. Y la norma IPA, lógicamente, lo acepta. Estas dos filas de elementos realmente están acá en estos dos casilleros. Algo así como si fuera una tabla tridimensional. Estas dos filitas de elementos, ¿ya? Ahora, algo más. Según algunas características, sobre todo propiedades, la norma IUPAC ha aceptado hasta ahora 118 elementos químicos. Significa que la tabla moderna o actual tiene 118 elementos químicos. Profesor, yo tengo una tabla que tiene 121. Olvídate, rómpela. ¿Por qué, profesor? Porque te vas a confundir. La tabla actual tiene 118. El examen de admisión de la UNI toma de acuerdo a la norma IUPAC. Por lo tanto, entonces, tienes que entender que estos 14 elementos, ¿no es cierto?, son netamente, o estos 28 elementos son netamente ubicados en esta zona. Entonces, eso hace en conjunto un total de 118 elementos químicos, recuerda. 90 elementos son naturales, o sea, hay en la Tierra, y los 28 restantes son artificiales. El 80% de los elementos son metales. Por ejemplo, más o menos podemos detallar acá. Si hacemos una escaladita por acá, separamos a la zona de metales. Esto es la zona de metales. Y esto es la zona de no metales. Por eso, el 80% son metales. Mira, todos estos son metales, mira. Menos el hidrógeno que está acá, ¿no? Acá está el hidrógeno, tú lo sabes. Es no metal. Ahora, ¿qué ahora podemos decir? Por ejemplo, realmente, muchachos, recuerden que son 18 grupos hoy en día, del 1 al 18. Y son 7 periodos. Son 7 periodos. Y según la conductividad eléctrica, el elemento mejor conductor de la corriente viene a ser justamente la plata. ¿Ya? Es el elemento mejor conductor. Mejor que el cobre mejor que el oro y el oro mejor que el aluminio, ¿no? ¿Qué significa eso, profesor? Por ejemplo, tú tienes en tu casa, ¿no es cierto?, el cableado eléctrico en base a cobre, porque el cobre es mucho más cómodo. O sea, significaría que si tú le colocas el cableado eléctrico con plata,
consumirías menos corriente, habría menos pérdida de energía. Se afirma que más o menos es el 80% de la pérdida. Con la plata prácticamente no sería casi nada. El elemento más abundante en todo el universo es el hidrógeno. Recuerda que la teoría del Big Bang dice que el primer elemento generado, ¿no es cierto?, viene a ser el hidrógeno, no te vayas a olvidar. Los elementos más densos, más pesados, es el iridio y el osmio. Son algunas cualidades que podremos observar, jóvenes, para lo que viene a ser la llamada tabla periódica. ¿Qué es lo que más nos viene en el examen de admisión? En el examen de admisión nos viene más la ubicación de un elemento. Te van a preguntar a ti, oye, para el plomo 82, ¿a qué grupo de periodo pertenece? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, justamente ese día, profe, saca mi tabla, pero en el examen de admisión no puedes sacar tu tabla, tú lo sabes. Entonces tienes que acostumbrarte a trabajar sin tabla. Ya en la universidad, ya para tu cálculo de laboratorio vas a entrar tu tabla periódica, ¿no es cierto? O ahorita para que te ayude, ¿no?, en tu preparación, pero en sí ya no puedes trabajar con tabla, tienes que saber algunas cosas importantes de ella. Entonces, ¿cómo ubicar un elemento en la tabla? Bueno, en primer lugar, para ubicar un elemento en la tabla, te van a dar de dato el número atómico, te van a dar de dato. ¿Qué vas a hacer? Vas a configurar, serruchar al Z. Primero serruchar al Z. Una vez que serruchas al Z, vas a ir al periodo. Y el periodo te lo da el mayor nivel. Por ejemplo, acá tienes los serruchos, las configuraciones. Te he colocado yo más rápido para hacerlo más didáctico, más dinámico, más rápido. Por ejemplo, el llamado sodio, su mayor nivel viene a ser 3. Por lo tanto, acá su periodo sería 3. De igual manera, el calcio, su periodo sería 4. Ojo, mayor nivel. Recuerde que el 3, el 4 y el 4 son niveles. Es el periodo 4, es el periodo 3. Sí, hasta ahí tenemos los periodos. De igual manera, por ejemplo, el fósforo que está acá sería periodo 3. Acá sería periodo 4, acá sería periodo 5, acá, cuidado. 6, 4, 5, 6, mayor 6, periodo 6. Acá, 4, 3, cuidado. No dije el último, dije el mayor. 4 acá, 3 acá, el periodo sería 4. 5 acá es el mayor 5. 6 acá es el mayor, periodo 6. 4 acá es el periodo 4 y 3 acá el periodo 3. Eso para hallar el periodo, recuerda. Para hallar el grupo, dice la regla, para hallar el grupo se toma la última configuración. ¿Qué significa eso? La última letra. Por ejemplo, acá sería el S1, acá sería el S2, el S1 acá, el S2 acá, el P3 acá, P4 acá, P5 acá, P2 acá, D4 acá, D8 acá, D10 acá, D9 acá y P4 acá. Eso, chicos, viene a ser justamente la última configuración. Y como una mnemotecnia dice la regla, algo práctico y directo. Si por A o B la configuración termina en S, solamente el exponente me va a dar el grupo A la cual pertenece. Solamente el exponente. Si acá es S alfa, sería alfa A. Por ejemplo, si acá es S1, sería grupo 1A. Si es S2, sería 2A. S1 sería 1A, S2 sería 2A. Pero si por A o B termina en P o en D, ojo, si termina en P o en D, al exponente, súmale 2. Al exponente súmale 2. Solo que si termina en P de papá sigue siendo A. Y si termina en D, ahora sería B. Por ejemplo, el es P3, súmale 2, sería 5, pero sería 5A. Este sería 6A. Él sería 7A. El es P2, súmale 2, sería 4A. Termina en D, súmale 2. D más 4 sería 6, pero ya no sería A. Recuerda que sería B. Recuerda que sería B, ya no sería A, sería B ahora. ¿Está bien? Ya está. Entonces por acá sería 6B. Ya, pero acá hay un pequeño problema, dices. D8 más 2 sería 10. D10 más 2 sería 12. D9 más 2 sería 11. Y no hay 10B, 9B, 11B, no hay. Entonces, justamente acá salen las excepciones. Si la suma te sale 9 o te sale 10, sigue siendo el grupo 8B. Si la suma te sale 11, es 1B. Y si la suma te sale 12, se llama 2B. Nada más. Por ejemplo, acá. De 8 más 2 sería 10. Si la suma te sale 10, sería 2B. Perdón, 8B. ¿Ya? Si la suma te sale 10, sería 8B. Ya está. De 10 más 2 sería 12. Si la suma te sale 12, se llama 2B. Se llama 2B. De 9 más 2 sería 11. Sería 1B. Ojo, aquel P4, ten cuidado, no te confundas, no vayas a ser tan mecánico. P4 más 2 sería 6, pero sería 6A. Ahora, ¿por qué te he colocado eso? Porque mira, ve, acá he colocado iones, catión, anión. A ver, ten cuidado, por favor. No me vayas a decir, profe, 29 pierde 1, 28, ya está. No. Para ubicación de un elemento, los cationes y los aniones ocupan el mismo casillero de su átomo neutro. En otras palabras, para ubicar un elemento en la tabla periódica, las cargas no importan, las cargas no interesan, no tienen que ver nada. La ubicación de los elementos es para átomos neutros, no para iones. Ahora, escúchame bien.
Recuerda que los cationes o los aniones no tienen que ver nada, las cargas, para ubicar un elemento en la tabla, solamente la configuración nada más. Pero para lo que es la tabla, nada que ver. Igualito, tú dirás, profe, pero el cromo no puede terminar en D4. Claro, en el serrucho no puede terminar en el D4, pero en tabla no tiene que ver nada. ¿Por qué, profesor? Porque usted dice bien claro, profe, los electrones, estos no son electrones, esto es el número atómico. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que la tabla se basa en el número atómico, no se basa en electrones. La tabla se basa en el número atómico, es función del número atómico, no en electrones, recuerda. También la forma moderna, chicos, ¿sí? La forma moderna, por ejemplo, es parecida a la anterior, solamente que ahora va a cambiar, es similar. Lo único que va a cambiar, jóvenes, es el que termina en P de papá nada más. Por ejemplo, si terminan en ese alfa, su grupo es alfa. Terminan de alfa, es igualito, alfa más 2. Ahora, no te olvides que los elementos de esta zona terminan en F, están en F. Si están en F, muchachos, ¿ya? Significa que ellos van a pertenecer solamente al grupo 3B, porque recuerda que estos dos filitas de elementos están acá, 3B. Entonces, justamente ellos no tienen necesidad de sumarle nada, es 3B de frente. Y actualmente es el grupo 3 también. El único diferente va a ser P, ya no va a ser alfa más 2, va a ser ahora alfa más 12. Y lo vamos a ver acá, mira. Por ejemplo, si termina en S1, su grupo sería 1, S2 sería 2, 1 sería 1, S2 sería 2, ¿está bien? P3, recuerda que le sumas 12, sería el grupo 15, acá sería el grupo 16, grupo 17, sería el grupo 14. Acá en cambio, como siempre, se le suma 2, sería el grupo 6, el grupo 10, el grupo 12, el grupo 11 y el grupo, en este caso, más 12, 16, porque terminó en peña, ten cuidado. Entonces, de esa manera hablamos sobre lo que viene a ser justamente la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Otra forma de estudiarlo es según su clasificación, por ejemplo, estados físicos. Se clasifican a 25 grados Celsius, condiciones estándar. En estado gaseoso, por ejemplo, solo tenemos el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el flúor y el cloro. Aparte de ello están los llamados gases nobles. Y cuando te habla de los gases nobles, ¿quiénes son? Hablamos del helio, hablamos del neón, hablamos del argón, hablamos del criptón, hablamos del xenón y hablamos del radón. Dicho de otra manera, son 11 elementos en estado gaseoso, solamente 11. Algunos monoatómicos como los gases nobles y los otros 5 restantes diatómicos. En estado líquido solo hay 2, está el mercurio y está el bromo. Y en estado sólido serían todos los demás. Otra forma de estudiarlo es por la familia. Por ejemplo, los elementos del 1A se llama alcalino, del 2A se llama alcalino térreo, del 3A se llama boroide, 4A se llama carbonoide, 5A se llama nitrogenoide, 6A se llama anfígenos o calcógenos, se le conoce bastante con ese nombre, anfígenos o calcógenos. 7A se llama halógeno, 8 se llama gases nobles, no te olvides, son los gases nobles, los elementos más estables, antiguamente llamado el grupo 0. El 1B se llama elemento de cuño, o acuñación le llaman algunos. De cuño. Este es el cobre, la plata y oro que se empleaba antiguamente para acuñar monedas. El 2B se llama elementos puentes, ¿no? Que sirven como movimiento de los elementos del grupo S, del grupo P al grupo D, ¿no? Elementos puentes. Otra forma de estudiarlo es por propiedades físicas. Hablamos de metal y hablamos de no metal. Metal y no metal. Pero veamos acá. Metal y no metal. Esto es un electrón. Una propiedad muy importante del metal es que tiende a perder electrones con suma facilidad. El metal pierde electrones con suma facilidad. ¿Qué podemos decir a todo ello? Mira, primero, el metal es buen conductor de la corriente. El no metal es mal conductor. Son llamados aislantes. El metal tiende a perder electrones, el no metal tiende a ganar electrones. El metal forma catión, el no metal forma anión. Los metales se oxidan, claro, si pierden electrones se oxidan, el no metal se reduce. El metal se le llama agente reductor, ¿está bien? En cambio, el no metal se le llama agente oxidante. No sé si recuerda redox, el que se oxidaba se le llamaba agente reductor y el que se reducía se le llamaba agente oxidante, ¿sí o no? Se le intercambia el nombre, igualito. Se oxida, buen reductor, se reduce, buen oxidante. Los metales forman lámina llamada maleabilidad. Los metales forman hilo llamada ductibilidad. En cambio, el metal ni es maleable ni es dúctil. Los metales generalmente son colores grisáceos. En cambio, los no metales son colores variables. Los metales forman óxidos básicos. El óxido, como tú lo llamas,
El no metal forma el óxido ácido, antiguamente llamado anhidrido. Son las principales cualidades. Ahora, escúchame bien. Los elementos simplemente, jóvenes, en términos generales se clasifican como metales y no metales. ¿Tú has escuchado hablar de la palabra no metales? Mira, más o menos por acá. Mira. Acá hay una cadenita de 8 elementos llamados semimetales o metaloides. Entonces, ellos separan a los metales de los no metales. Por ejemplo, acá tenemos el boro, acá tenemos el silicio, acá tenemos el germanio, acá tenemos el arsénico, acá tenemos el antimonio, acá tenemos el teluro, acá tenemos el polonio, acá tenemos el ástato. Si tú te das cuenta, por ejemplo, son 8 elementos que separan a los metales de los no metales. Ellos se llaman semimetal o metaloide. Vamos a colocarle por acá para que no te olvides. Ahora, ¿por qué se le llama semimetal o metaloide? Simplemente porque son semiconductores de la corriente eléctrica. Los llamados microchips, ¿no? Los llamados chips en general, vamos a llamarlo mejor así, se emplean justamente en base a estos elementos. Por ejemplo, el germanio y el silicio. ¿Por qué? Porque conducen la corriente en forma graduada. Justamente a ellos se le llama semimetal o metaloide. No te vayas a olvidar, ¿ya? Solo sirve para ver eso, conductividad nada más. Por lo general no sirve, porque un óxido básico es metal y un óxido ácido no metal. El semimetal no tiene que ver nada en eso, recuerdan. Sobre las propiedades químicas. Una de las primeras propiedades químicas es el radio atómico. Se define como la distancia internuclear promedio de dos átomos semejantes, ¿eh? Y en estado gaseoso. Por ejemplo, dos átomos semejantes. ¿Qué se supone? Que la distancia D que está ahí, ¿no es cierto? Es justamente la distancia internuclear. Y el radio viene a ser la mitad, o sea, la distancia sobre dos. ¿Eh? Eso justamente se le llama radio atómico, ¿está bien? Ya no te debes olvidar. El radio iónico es igual que el radio atómico, solo que el radio iónico se refiere a los iones, indica el tamaño de los iones. Ahora, van a haber dos casos, para un elemento y para isoelectrónicos. Entendemos a grosso modo, jóvenes, que a mayor electrón mayor nivel, y a mayor nivel mayor tamaño, ¿sí o no, jóvenes? ¿Qué significa eso? Que a mayor número de electrones, mayor será el tamaño del átomo. Si queremos comparar acá, ¿qué podemos decir? El Q-2 tiene más electrones que el Q-1 porque ganó uno más que él. Entonces, ahí es mayor que él. Y así, muchachos, va aumentando el tamaño. El Q-4 es el mayor porque ha ganado más que los demás. Tiene más electrones. De igual manera sería aquí, pero al revés. Él perdió solo uno, él perdió 4. El que pierde uno tiene más electrones. Sería mayor que ella, sería mayor que ella, sería mayor que ella. Para especies electrónicas, como tiene igual número de electrones, tiene que ver bastante el Z, no te vayas a olvidar. Y ahora es inverso. A menor Z, mayor tamaño, a mayor Z, menor tamaño. ¿Cómo varía la tabla periódica? De arriba hacia abajo aumenta, ¿sí? Para una misma columna, para un mismo grupo. De derecha a izquierda aumenta para una misma fila o mismo periodo. Por ejemplo, acá tenemos el litio, acá tenemos el flúor. ¿Quién es más grande? El litio. Acá tenemos el litio, acá tenemos el llamado cesio. ¿Quién es más grande? El cesio, porque más abajo es más grande. Acá tenemos el llamado cesio, acá tenemos el astato. ¿Quién es más grande? El cesio, porque recuerda que de derecha a izquierda aumenta el tamaño. Sobre la llamada electronegatividad. Joder. La llamada electronegatividad es sinónimo de fuerza. Es la fuerza que tiene un átomo para atraer un electrón. Según la tabla periódica, jóvenes, dada por Linus Pauling, que es la que más empleamos, manifiesta que el cloro, por ejemplo, que es grupo 7A, cada puntito que le estoy colocando representa un electrón. Luego vas a ver la llamada notación de Lewis, se refiere a él. Y el hidrógeno que está acá, por ejemplo, en el 1A, solo tiene un electroncito. Ojo, ten cuidado, no tiene que ver nada la cantidad de electrones, ¿ah? Su electronegatividad es diferente, depende de la interacción. Por ejemplo, según la tabla periódica, el hidrógeno tiene 2,1 y el cloro tiene 3,0. Si tú te das cuenta, el cloro tiene mayor valor que el hidrógeno. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que cuando ambos se van a juntar para formar supuestamente la molécula, ¿no es cierto? Para formar la molécula, como el cloro es más fuerte que el hidrógeno, esa atracción hará que el par de electrones que se junta, que los une, va a estar más cerca del cloro que del hidrógeno. ¿Qué significa eso entonces? Que el cloro tiene mayor electronegatividad. Entonces recuerda, la electronegatividad debe ser aquella fuerza que tiene un átomo para jalar al electrón. Eso se llama electronegatividad, ¿correcto? ¿Sí? Ya no te voy a olvidar, ¿de acuerdo? La llamada energía de anidación. Es la energía que requiere un átomo neutro y en estado gaseoso para arrancarle un electrón. Por ejemplo, tienes un átomo, quieres sacar este electrón, dale energía. Esa energía que tú le das se llama energía de ionización, antiguamente llamado potencial de ionización. Profe, si quieres sacar un electrón, bueno, se supone que cada vez que quieras sacar un electrón va a ser más difícil porque el átomo también va a reaccionar, no va a querer que tú lo saques, ¿no es cierto? ¿No? Es como si alguien viene y te va a robar algo, ¿no? Tú no vas a querer. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el llamado átomo? Simplemente, a la energía que tú le das para sacarle un electrón, ¿correcto? Eso se llama energía de ionización. Y cada vez que quieres sacarle más electrones, aumenta la energía. Energía 2 mayor que energía 1, energía 3 mayor que energía 2 y así sucesivamente hasta el enésimo caso.
Y la llamada afinidad electrónica es cuando un átomo acepta un electrón. El átomo acepta un electrón y en agradecimiento de energía. Eso se cumple para la mayoría de los casos, pero el caso de los gases nobles, el caso de los aniones y el caso de los alcalinos terros no se cumple. Recuerda que el gas noble es un elemento altamente estable. El gas noble, tú le dices, gas noble, te voy a regalar un electrón. Y el gas noble dice, no, no quiero. Pero gas noble te voy a regalar, está bien, pero no quiero. Pero te quiero regalar, es que no tengo lugar para colocar porque yo soy completamente estable. Todos mis orbitales están completamente llenos, ¿no? Entonces el gas noble no quiere aceptar tu electrón. Y no es porque no quiera, sino porque no tiene espacio. Entonces, ¿cuál es la única forma de que tú le des un electrón a un gas noble, a un alcalino térreo o a un anión? Dale energía, ¿no? Tú le das energía a un átomo, el átomo se excita, ahí te va a aceptar rápidamente un electrón. Es el caso, los tres casos que están acá, no es solidario. Ahora, ¿cómo varía la tabla, chicos? Lo bueno es que es lo inverso a lo anterior. Las tres propiedades varían de igual manera. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba aumenta. La electronegatividad, energía y afinidad electrónica. Las tres propiedades jóvenes aumentan. Las tres propiedades aumentan. Vamos a colocar acá, aumenta. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá está el flúor, el elemento más electronegativo. Acá está el llamado litio. Entonces, el flúor es más electronegativo que el litio. A la derecha es mayor. Flúor por acá, hasta todo por acá. El flúor es mayor, hacia arriba aumenta por eso. Tanto la electronegatividad como la energía y la afinidad electrónica. Cuidado. Carácter no metálico aumenta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque acá está la zona de no metales, acá está la zona de metales, no te olvides. Y los no metales se reducen, por eso se llama buen poder oxidante. Ojo, peor es poder oxidante. Significa que hacia la derecha, hacia arriba, aumenta el poder oxidante. O sea, son más no metales. De esa manera, chicos, hablamos sobre la tabla periódica. Es algo que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener presente. Son las cualidades más importantes sobre la llamada tabla periódica.